Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Impacto Económico. Qué gusto saludarles a esta hora. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Vamos de inmediato con el recorrido informativo en materia económica en titulares. Comenzamos en América Latina. Venezuela logra un impulso en el sector turístico, siendo calificado por el presidente Nicolás Maduro como el arma secreta de la economía en ese país. Hoy en Contexto observaremos el escenario económico de Argentina de cara a las próximas elecciones que se van a llevar a cabo en diciembre, elecciones provinciales 2025. Programa Mundial de Alimentos de la ONU ha advertido hambre severa a 3 millones de habitantes en Siria. Analizamos el tema también en el recorrido en Economía 360. Comenzamos en América Latina. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha vuelto a referirse este domingo al impulso del turismo nacional y ha calificado el sector como el arma secreta de la economía en ese país. Los indicadores nacionales e internacionales muestran un impresionante crecimiento económico de esa nación, sometida a más de 600 sanciones ilegales impuestas por Estados Unidos y varios de sus socios occidentales. Sin embargo, los sectores no asociados al petróleo han despuntado significativamente, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. El Producto Interno Bruto venezolano ha crecido en un 6,2%. Solo el sector turístico concretamente ha crecido en un 72% y ha impulsado recientemente tras la finalización de una feria internacional con más de 500 acuerdos con empresas nacionales e internacionales. Puerto Príncipe, la capital de Haití, cumplió este domingo 2 meses sin electricidad, un apagón que comenzó el 17 de junio, luego de que pandillas criminales sabotearan torres de alta tensión. Desde entonces, miles de familias viven entre apagones. La empresa estatal Electricidad de Haití asegura que trabaja para restablecer el servicio, aunque reconoce que las reparaciones requieren tiempo y recursos. Como medida provisional, usan plantas térmicas que permiten energía parcial en algunos sectores de la ciudad, pero la mayoría de los hogares sigue sin el servicio. El nuevo Consejo Presidencial de Transición, encabezado por Laurent Saint-Cyr, heredó este problema de su antecesor y hasta ahora no ha presentado un plan claro para solucionarlo. Más de 160.000 usuarios en Puerto Rico se quedaron sin servicio de energía eléctrica debido al deterioro de las condiciones atmosféricas y que ha provocado el paso del huracán Erin. Las regiones de Bayamón, San Juan y Caguas son las más afectadas por los apagones. Según los datos de Luma Energy, empresa a cargo de la red de energía en la isla, la región de Bayamón en el norte tiene a más de 64.000 hogares a oscuras, mientras que San Juan en el noreste cuenta con casi 39.000 afectados. En Caguas, por su parte, ubicada en la zona central del país, cerca de 27.000 abonados no tienen servicio. El portavoz de Luma Energy, Hugo Sorrentini, indicó que se han registrado averías debido a la vegetación que ha afectado los alimentadores de distribución. Los apagones se reportaron a lo largo de este sábado a medida que el huracán se acerca al norte de la isla. Miles de docentes y trabajadores de la educación en Paraguay se paralizan por 2 días y marcharon en rechazo a la precarización del sector. Trabajadores movilizados acusan al gobierno de Santiago Peña de hacer retroceder los derechos laborales y conquistas sociales, entre ellas el posible aumento de la edad jubilatoria. Entre sus principales reclamos, los gremios exigen el reajuste salarial que se aplique de acuerdo con los índices reales de inflación que padece el país. Los docentes anunciaron que no descartarán la ampliación de estas protestas ni el endurecimiento de las medidas que podrían incluir cortes de ruta en caso de que el gobierno nacional persista en desatender las demandas. Las marchas y concentraciones también se replican en diferentes puntos del interior y en cabeceras departamentales.
Respecto a las demandas, los docentes tienen otros reclamos, como el incremento del salario adicional cercano al 8,6% en 2 etapas. Exigen la inclusión total del escalafón en el presupuesto 2026, piden la creación de nuevos rubros presupuestarios y reclaman también un mayor presupuesto global para el sector educativo, no solo para salarios, sino también para infraestructura. Vamos con esto a una pausa y al regreso nuestro segmento En Contexto observamos el escenario general de la economía argentina de cara a elecciones provinciales que se van a llevar a cabo en diciembre de 2025. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en nuestro impacto económico y En Contexto. Hablamos sobre Argentina a propósito de las próximas elecciones. ¿Cómo es la economía argentina de cara a estos comicios en el próximo mes de diciembre? Bueno, profesionales y técnicos del Hospital Garrahan, por ejemplo, iniciarán este jueves un paro nacional de 24 horas. Están exigiendo la urgente sanción de la Ley de Emergencias en Salud Pediátrica y salarios dignos. Vamos a ver. La medida respaldada por asambleas masivas coincide con el debate en el Senado del proyecto ya aprobado por diputados, con apoyo mayoritario. Norma Lezana, secretaria de la Asociación de Profesionales y Técnicos, denunció que la situación es crítica y el abandono estatal vacía áreas claves con renuncias masivas. 50% de las residencias médicas quedaron vacantes este año, reduciendo un 30% de las becas formativas. Asimismo, 77 profesionales renunciaron en 2025, colapsando servicios como hemato-oncología, con solo 1 de 5 cargos cubiertos, donde se atiende el 40% del cáncer infantil del país. Por su parte, los aumentos salariales del 1% son irrisorios según los trabajadores, mientras la inflación supera el 180%. La protesta incluirá un festival en Parque Lezama, bajo la consigna Todas las infancias importan, reflejando el apoyo social masivo. Un sondeo de Suban Córdoba muestra que el 87% de la población respalda sus reclamos. Los trabajadores exigen diálogo real, no declaraciones en redes. Mientras el Senado discute en comisiones una ley que definirá el destino de la salud pediátrica pública. Sin recursos humanos ni presupuesto, no hay derecho a la salud, afirman sectores sociales. Bueno, el gobierno de Javier Milei eliminó 110.000 pensiones por discapacidad y vetó la ley de emergencia del sector, ahondando una crisis humanitaria donde las terapias y los medicamentos son inaccesibles. El veto a la ley, aprobada por unanimidad en el Senado y con 2/3 en diputados, bloquea la actualización de aranceles, cupo laboral del 4% y deudas a prestadores. El diputado Daniel Arroyo acusó al Estado de maltratar deliberadamente a la población. La represión escaló hasta el punto que Gendarmería desalojaba protestas pacíficas con personas allí en las calles, personas con discapacidad. Al mismo tiempo, la administración de Javier Milei ha continuado con el desmantelamiento del Estado y ordenó el cierre de institutos de salud, vialidad y tecnología, generando descontento y manifestaciones en ese país. El presidente argentino eliminó el Instituto Nacional del Cáncer, el de las enfermedades cardiovasculares, el de tecnología industrial y disolvió también la Dirección Nacional de Vialidad. Una medida que fue formalizada en días recientes y que son parte de la política de desregulación del Estado que el mandatario dictó por decreto de necesidad y urgencia. Por otro lado, avanza la sociedad empresaria británica e israelí sobre petróleo en territorio ocupado por Reino Unido en las Islas Malvinas, a pesar de que la legislación local e internacional han dicho que esto constituye un retroceso en el reclamo argentino por la soberanía y sobre las islas y sus recursos naturales. Expertos locales han dicho efectivamente que esta medida hace este retroceso en torno a la soberanía argentina.
A 43 años de la Guerra de Malvinas, los británicos pasaron de ocupar 14.000 kilómetros cuadrados a 1.630.000 de territorio comprendido por las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y 200 millas marítimas alrededor de cada una. Hoy en día, si tomamos en cuenta la superficie total argentina en su escala bicontinental, desde la provincia de Jujuy hasta el Polo Sur en la Antártida, los británicos ocupan como mínimo el 25% de la superficie total argentina. Y si tomamos solo la porción sudamericana, ocupan arriba de 1/3 del territorio argentino. Y en esta ampliación unilateral de la ocupación británica de Malvinas en el Atlántico Sur, no solamente violando la normativa argentina, sino también los preceptos del derecho internacional, incluidas las resoluciones de Naciones Unidas, es sobre los espacios marítimos, donde eso incluye, por supuesto, la depredación de los recursos ictícolas argentinos, principalmente la pesca de moluscos, del calamar que se llama Ilex argentinus, así como también las actividades de exploración de hidrocarburos en las cuencas de Malvinas, siendo la cuenca León de Mar la que más se ha avanzado en la prospección y en la exploración. En 2010 se abrió un proceso licitatorio, varias empresas de importancia se presentaron, una de ellas menos conocida, que se llama Rothhopper, una empresa británica, compra unas áreas licitatorias, áreas petroleras en el norte de Malvinas, y ahí hace un descubrimiento de un yacimiento que ellos mismos han denominado Sea Lion o león marino, de lo cual a esta fecha tienen reservas comprobadas de 917 millones de barriles de petróleo y expectativas por 1.700 millones de barriles de petróleo. En la actualidad, Rockhopper Exploration está asociada con una empresa israelí que posee el 65% de las acciones, la petrolera Navitas Petroleum, con la que reunió, según sus propios comunicados, 140 millones de dólares de los 1.300 millones para empezar con la fase de explotación de los primeros 23 yacimientos. Para el desarrollo, el afianzamiento colonial de Malvinas, que está dando, por otro lado, con la posibilidad concreta de construir un puerto de aguas profundas que garantice no solamente la consideración de estos proyectos económicos a través del saqueo de riqueza y recursos naturales argentinos, sino la expansión hacia el Antártico. Está avanzando el capital necesario para poder, entre fines del 2025 y quizás en el 2026, pasar de la fase de exploración a la fase de explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, hecho que, como bien dije anteriormente, no solamente viola la normativa argentina, la Ley Nacional de Hidrocarburos, sino también el derecho internacional. Varios sectores rechazan fuertemente esta avanzada con la solidaridad de los países de todo el mundo que sienten en tiempo presente las cicatrices del colonialismo británico, informó Ayaan Nessi desde Telesur Argentina. Recientemente se concretó una promesa del presidente Javier Milei contra miles de jubilados en Argentina. Con un solo decreto vetó 3 leyes de asistencia social. Desde que el Congreso aprobó en julio las leyes de jubilaciones, moratoria previsional y emergencia en discapacidad, el presidente ultraderechista amenazó con vetarlas. La orden emitida posteriormente por el Fondo Monetario Internacional no dejaba otra alternativa y de esta manera el decreto 534, publicado el 4 de agosto, que reconoce la sensibilidad del tema, le da la espalda a leyes esenciales para la supervivencia de los jubilados y personas con discapacidad. Después de que el Fondo Monetario Internacional avisó que estas decisiones del Congreso generarían un gasto público adicional del 1,5% del Producto Interno Bruto, el presidente libertario calificó la decisión de los legisladores como un golpe de Estado. Vamos a la segunda pausa en Impacto Económico y al regreso en nuestro segmento de Economía 360 hablamos del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que ha advertido sobre el hambre severa que padecen 3 millones de habitantes en Siria. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Impacto Económico. Comenzamos Economía 360 hablando del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que ha advertido
que casi 3 millones de sirios corren el riesgo de padecer hambre severa. La organización ha dicho que más de la mitad de la población sufre actualmente inseguridad alimentaria y que el número de personas en situación de necesidad aguda o incluso de hambruna se ha incrementado. Datos recientes de la entidad muestran que la desnutrición en Siria está en aumento, con tasas de retraso del crecimiento y desnutrición materna que alcanzan niveles nunca antes vistos. La situación en la región es el resultado de una combinación de factores como el conflicto prolongado, la crisis económica y las interrupciones en las importaciones esenciales. Un informe de las Naciones Unidas indicó que la producción de trigo en Siria se reducirá a tan solo 1,2 millones de toneladas este año, lo que representa una disminución del 40% con respecto al 2024. Esto mientras que el consumo anual del país es de 4 millones de toneladas, dejando un déficit de 2,73 millones de toneladas de trigo. Entre tanto, una sequía sin precedentes en más de 6 décadas arrasó con el 75% de los cultivos de trigo y dejó al borde de la inseguridad alimentaria a más de 16 millones de personas y 2,5 millones de hectáreas afectadas. Y en ese contexto, las cifras de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura indican que en Siria solo se ha sembrado 40% de las tierras agrícolas esta temporada y gran parte de ellas han sido destruidas, especialmente zonas de producción clave como Hasakeh, Alepo y Homs. La guerra en ese país ha hecho una dependencia de importaciones rusas mientras su capacidad agrícola queda reducida. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos estimó que Siria necesitará importar una cantidad récord de 2,15 millones de toneladas de trigo en la temporada 2025-2026, lo que representa un aumento del 53% con respecto al año 2024. En otro tema, Palestina recibió camiones de ayuda humanitaria con cantidades limitadas de alimentos para ser distribuidos en zonas vulnerables de la Franja de Gaza. En un intento por aliviar parcialmente la crisis alimentaria en el enclave costero, organizaciones internacionales enviaron paquetes humanitarios con cantidades limitadas de comida, las cuales no incluyen pollo, carne o suministro de gas para cocinar. La mercancía fue distribuida en el mercado de Al-Razaya, ubicado en el centro de Gaza. Los civiles palestinos denunciaron que a pesar de que algunos productos están disponibles, se les hace difícil adquirirlos debido al aumento de los precios y la falta de poder adquisitivo. Hoy llegaron algunos alimentos, pero no hay dinero para comprarlos. Tenemos un poco de cebollas y patatas, pero hay escasez de carnes, aves y productos congelados. Soy dueño de restaurantes y no tenemos nada que hacer. Como puedes ver en el mercado, la situación es difícil. La gente no tiene dinero para comprar. ¿Qué puedo hacer? Estas son las necesidades de la vida y parte de la realidad que vivimos. Estamos viviendo en tiendas de campañas. Las condiciones por las que pasamos. Mira cómo sudamos trabajando. Por supuesto, el mercado no ha cambiado mucho con respecto a antes. No hay productos nuevos. Los mismos productos se repiten y carecemos de proteínas. No hay aves, no hay pescado, no hay carne congelada. Hasta ahora no han ingresado nada y la crisis de liquidez se agrava cada día. Cada día es peor que el anterior. Exigimos resolver la crisis de liquidez, proporcionar proteínas en el mercado y ayudar a la gente proporcionando oportunidades de trabajo y otorgando asistencia financiera para que puedan continuar con sus vidas como antes de la guerra. Desde el 7 de octubre hasta hoy, vivo la tragedia en todos sus detalles y por más que intentamos hablar y expresarnos, no podemos describir la realidad que vivimos. Lo primero que tenemos es el miedo a los israelíes, la destrucción y la falta de seguridad. Tenemos verduras como patatas y berenjenas, pero no hay carne, pescado ni huevos para los niños. Los niños necesitan huevos, carne y leche, y todo eso lleva 2 años sin estar disponible. ¿A quién vamos a exigirle? ¿Acaso hay alguien que se preocupe por nosotros? Todos dicen que condenan, que envían ayudas, pero no son ayudas, son humillaciones para el pueblo de Gaza.
En otro tema, el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, denunció que Ucrania atacó el oleoducto que abastece de petróleo a su país, lo que ha provocado la interrupción del suministro de combustible. Calificó el ataque como indignante e inaceptable. El canciller informó que el viceministro de Energía ruso, Pavel Sorokin, le comunicó que expertos ya trabajan para reparar una subestación eléctrica esencial para el funcionamiento del oleoducto. Sin embargo, no se ha dado una fecha estimada para que los suministros se reanuden. En una publicación en la red social X, el jefe de la diplomacia húngara acusó a Bruselas y a Kiev de intentar arrastrar a Hungría a la guerra, afirmando que no es su guerra y que Hungría permanecerá al margen del conflicto. En Canadá, los auxiliares de vuelo de Air Canada desafiaron una orden emitida por una junta laboral respaldada por el gobierno que les exigía regresar al trabajo, lo que ha provocado un impacto significativo en las operaciones de la aerolínea y en los planes de miles de pasajeros. Es que el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos, que representa a 10.000 auxiliares de vuelo, calificó la orden de inconstitucional y afirmó que estaba diseñada para proteger intereses económicos de la aerolínea. Como resultado de la negativa del sindicato a cumplir con la orden, Air Canada se vio obligada a retrasar el reinicio de sus operaciones, dejando a miles de pasajeros en el aeropuerto internacional Pearson de Toronto en un estado de incertidumbre. Expertos en relaciones laborales advierten que los líderes sindicales podrían enfrentar multas o incluso encarcelamiento si continúan desobedeciendo la orden. Vamos con indicadores petroleros al cierre de la presente jornada. Comienzo con el barril intermedio de Texas, que marca $63.34, un alza de 54 centavos de dólar al cierre de la presente jornada. El barril del Brent, de referencia en Europa, también se ubica a una subida de $66.52, lo que representa 67 centavos de dólar de alza. Y el crudo promediado por la OPEP marca también al alza $68.64 sin cambios recientes. Con esto finalizamos la presente edición de Impacto Económico. Les recuerdo www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.